Hola, maestra. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Gracias. Vamos a dar unos minutitos Buenas para... tardes, maestra. Hola, buenas tardes. Eres Galaxy A10. Sí. Hoy soy Galaxy. Un teléfono prestado y a ver qué. Hoy eres Luis Galaxia. Ey. Más sigo sin teléfono. Hasta el viernes, creo. ¿Y eso? Me lo volaron. ¿Cómo crees? Sí, pero tenía seguro y ya lo reporté y que tardan 3 y 5 días a que me den otro, pues. Pues lo bueno que te van a apoyar con eso. Pues sí, pero con un deducible pagando el 40% del equipo, pues. Ah, o sea, no Pero algo es fue. algo. Entonces, No, nada, pues no fue no, tan entonces. bien. El seguro no. Yo creí que con el seguro nada más levantabas la Solo te denuncia. cubre solo el 60%, pues. Ujú. Pero algo es algo. Pues sí, Eso a nada. eso sí. ¿Y cómo te lo quitaron? ¿Te lo robaron así? ¿Arrebataron? Sí, Ay, Dios, ni ya en ves, sus... uno tiene la manía de andar en la calle con el teléfono. No inventes. ¿Qué pasan esas personas? Sí. Lo bueno que estás bien, que no pasó a Eso mayores. sí. Ya estamos completos. Pues bienvenidos y bienvenidas a nuestra clase. Hoy vamos a platicar de cosas muy tristes, como el examen de la próxima semana. ¿Va a empezar, maestra? Ya empezar este puentecito con cosas bien divertidas. No. Crueldad mental, crueldad mental. Sí, bueno, les platico, el examen va a ser con la cámara, como con la cámara prendida. Deben de buscar otro dispositivo, ya que donde me van a contestar el examen es en el dispositivo mientras yo los estoy mirando por la cámara para, para tener como control de qué están haciendo, ¿no? Son 45 preguntas y vienen desde el tema 1 hasta el tema que llevamos ahorita, que es el 2.16. Tiene un porcentaje del 40% su examen, así que hay que echarle muchas ganas. No se crean. Ay, maestro. Me da mi cara esta. Va a ser diabético, ¿eh? Ya cuando se quedan callados me asustan. ¿Saben que sí Ya es me iba a crueldad mental? desconectar mejor. Fue horrible, fue horrible. ¡Qué horrible! Me ahorcó, oigan, no me ahorcó. ¿Qué les parece si hacemos el examen oral como la vez pasada? Platicamos sobre los temas que hemos revisado y yo notifico que vamos a tener un examen vía oral
sobre pues todo el temario y ya aquí nos echamos una plática a gusto, amena y con eso los evalúo. ¿Qué tal? Muy bien, maestra. ¿Sí? Perfecto. Ok. Va, Muy bien. Sí, está bien. gracias. Sabiendo votación unánime y mayoría de votos en que esa es la opción que les gustó más que la primera, pues bueno. Hoy vamos a tratar el umbral del siglo XXI, lo que es la globalización, el neoliberalismo, la sociedad del conocimiento y la emergencia de nuevos modelos educativos. Más que clase, digo, no me gusta como cortar su puentecito y demás, así que más que dar una clase y atosigarlos de tanta información, vamos platicando, ¿va? Vamos platicando sobre estos cambios que hay en el siglo XXI. Pues ya estamos en los 1900, bueno, nos quedamos en los últimos años en el 1900, como, ¿qué era? Como casi 2000, ¿no? Era 1990 y tantos en acontecimientos, cuando hablábamos del milagro mexicano, del plan de 11 años. El plan de 11 años fue hasta 1970 y luego hablamos sobre la crisis económica, movimientos sociales y las reformas educativas y con esos temas nos fuimos ya Al hacia el año. 94, al Ajá, 94, con el ZLN en el sexenio de Salinas de Gortari. de Y Salinas de Gortari, ¿verdad? la firma del TLCAN. Perfecto, pues vamos a hablar hoy, continuamos un poquito con Salinas de Gortari, porque él es quien comienza el Tratado de Libre Comercio y con esto pues la globalización, ¿no? Entonces vamos a comenzar. ¿Qué entendemos por globalización, Luis Enrique? Luis Enrique, no me ignores. Perdón, maestra, es que yo estaba hablando, pensaba que tenía el micrófono abierto. La globalización, será el aumento, bueno, esa es la inflación. Iba a decir que el aumento desmedido en los precios de la canasta básica y los precios, pero la globalización, no, maestra, ¿me ayuda, por favor? No, la verdad, Claro. no. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos, la globalización incluye lo que comentas, todos esos aumentos económicos, todo ese proceso que nos puede afectar a nosotros por pertenecer a un mundo global, por ejemplo. Globalizar significa incluirnos dentro de un mundo que tiene unas reglas de trabajo y que por nosotros, por ser parte de esta globalización y ser parte de ¿cómo nos llaman? Como el tercer mundo y todo ese tipo de cosas, pues le entramos al juego con este tipo de nuevas reglas, ¿no? Por ejemplo, para entrar a la globalización, si nosotros tenemos un sistema educativo, esas reglas de que pertenecer a la globalización, nosotros tenemos que pertenecer a las nuevas reglas que ellos nos dan. Y es así como, gracias a Carlos Salinas de Gortari, la globalización trae como consecuencia que todos los países dependan de entre sí, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, bueno, yo quiero exportar aguacate a, a China, perfecto. Yo hago, con este Tratado de Libre Comercio, yo hago una negociación para que yo tenga libertad de agarrar mis aguacates y llevarlos a China, pero China tiene que estar dentro de esta globalización. Hay países que no quisieron entrar, ¿sí? Y que no hay como este libre mercadeo, ¿sí? ¿Cómo se dice? Exportar e importar, ¿sí? Carlos Salinas de Gortari busca el Tratado de Libre Comercio con la finalidad aparente de pertenecer a este mundo global, obviamente Estados Unidos, con los continentes, para tener como mayor ingreso. Les platico, si yo quería llevar, por ejemplo, a Canadá mi producto,
pues yo tenía que pasar por Estados Unidos, ¿no? Por territorio de Estados Unidos para poder llegar. Entonces, mis aguacates que yo quería vender a Canadá, tenía que pagarle yo un impuesto a Estados Unidos, nada más por cruzarlo, no por dejarlo ni venderle, por cruzarlo, ¿sí? Y llegar a Canadá, lo que esto aumentaba, lo que yo iba a vender. Si yo los iba a vender en $1, pues Estados Unidos me cobraba 50 centavos, entonces ya no me convenía pasar por Estados Unidos. Así que el aumento en esta parte de la productividad, pues se escaseaba por distancias los pedidos, ¿no? Entonces, todo, imagínense todo lo que antes, no sé si recuerdan que traer productos de China era muy económico. Por ejemplo, lápices chinos y te costaban $1, a diferencia que aquí te costaban 10 pesos, ¿no? Y era casi el mismo producto. No hablamos de la misma calidad, pero sí el mismo producto. Entonces se empieza a ver que otros países están exportando a diferentes o otros países y que lo que produce el país, que es la importación, bueno, su producto, pues no les dan permiso de salir o les sale muy caro, pues sacar tu producto, ¿no? Y gracias a todo este tipo de negociaciones se crea el Tratado de Libre Comercio, donde yo quiero llegar a Canadá y Estados Unidos no me va a cobrar por llegar a Canadá. Pero si Estados Unidos quiere llegar, por ejemplo, a El Salvador o, o a otros países y tiene que pasar por México, pues tampoco nosotros le íbamos a cobrar, ¿no? Quedaba como este acuerdo. Enrique. Maestra, también para comentarle, entre el TLCAN, bueno, entre otros tratados de libre comercio, tratados como Mercosur y otros que ha firmado México, el primero que se firmó fue durante el sexenio de Miguel de la Madrid, fue el GAET, ¿no? Ya ahí se inhibían un poquito los aranceles y había un poquito más de libre comercio, porque en ese tiempo le llamaban fayuca y era delito traer productos de otras partes y durante el sexenio como apunte, durante el sexenio de Miguel de la Madrid, se firmó el primer tratado que era el GAET, que ya era un poquito la liberación de algunos aranceles, ¿verdad? Y el posterior fue el TLCAN. Sí, gracias. Sí, o sea, era un costo alto el poder traer producto de otro país, ¿no? Y como siempre, todo gobierno le ve negocio. Ah, vas a pasar por mi país, necesitas mi autorización, esta serie de trámites y te va a costar X, ¿no? Y eso aumentaba el producto, el precio del producto. Si yo lo iba a vender en $1, pues ya me incrementaba dependiendo de la distancia, ¿no? Entonces sí, gracias a Carlos Salinas empieza el TLC y Ernesto Zedillo abre con Centroamérica, Sudamérica y la Unión Económica Europea para tener como más áreas, ¿no? Para poder exportar más nuestros productos sin tanto costo. Se abre paso a la exportación y la importación. Esto es bueno para nuestro país, pero también el importador no lo es tanto, mientras que un país exporta sin tratados comerciales, tiene que pagar aranceles para entrar a otro país. Y además de si es una ruta por la cual pasa por otros países, pues tendría que pagarle a cada uno de ellos, ¿no? Lo que les venía comentando. El producto es más caro, pero el gobierno pues ganaría más por los gastos públicos y se elevaría. Sin embargo, con los tratados comerciales se rompen estas aduanas y el producto entra sin pagar. Esto trae que el producto sea más barato, pero pues no hay dinero para comprarlo, ¿no? Porque todo se reduce y entra producto barato y nuestro país que produce ese mismo producto pues se queda estancado. Vamos a pensar en la ropa. Aquí sabemos que en Jalisco, Zapotlanejo, es un gran municipio de textil, ¿no? Hace ropa muy hermosa y muy económica. Pero ¿qué pasa cuando entra la ropa china, que es mucho más barata que nuestra mano de obra barata? La gente empieza a consumir zapato chino, ropa china, aparatos chinos, todo. Entonces nuestra producción se ve
mermada por la parte en que ya no estaban consumiendo, ya estaban comprando cosas más baratas y ya no hay exportación de mi país porque ya hay otro país que tiene unos precios más económicos que los míos y pues ya no me conviene a mí, ¿no? Entonces sí, para el gobierno está padre esta parte, pero para el mismo pueblo, pues no, porque se quedan estancados su producción. Les comentaba que la globalización es un mundo interconectado en una aldea global. Los países dependen entre sí y hacen diferentes tratados comerciales. Ahí el más importante pues sería cuando Carlos Salinas hace un tratado de libre comercio, pues vemos que con diferentes personalidades de países, ¿no? Que esto le da como el tránsito, ¿no? Le da permiso de andar transitando. Imagínense que nosotros por cada municipio que pasáramos aquí en Jalisco estuviéramos pagando casetas, digo, ya fuera de la zona metropolitana, sí, pero imagínense aquí en Tlaquepaque y luego Guadalajara y luego entrar a Zapopan y luego a Tonalá, hay personas que hasta atraviesan 3 municipios, ¿no? Entonces imagínense que cada municipio estuviera cobrándote, pues dices, sabes que ya no me sale ir a trabajar a Zapopan porque vivo en Tonalá, paso por Tlaquepaque, Guadalajara y llego a Zapopan. No, pues son 4 casetas. Entonces, así es como se retiene el producto, no se puede exportar, pero sí, o sea, yo no te cobro porque metas producto a mi país, pero sí te cobro porque saques producto. Entonces, es cuando dicen, no, ¿sabes qué? Se necesita, pues, hacer algo, ¿no? Y llega, el neoliberalismo. Otros aspectos es ver que los países cumplen con reglamentos establecidos en cada pacto económico, pero un ejemplo que afecta a México es que al momento de exportar se tienen que pagar impuestos en Estados Unidos, mientras que cuando entra un producto americano a México, no paga. Entonces pierde cada día, ¿no? México va perdiendo, como siempre. Para fortuna de los mexicanos de clase media baja, el neoliberalismo no ha penetrado en su totalidad la economía de nuestro país. Luz y fuerza de centro es todavía controlada por el gobierno. Bueno, ya no. Esta información era. Y con ellas otras instituciones de importancia. Sin embargo, debemos saber que el neoliberalismo es el modelo que seguirá usando durante mucho tiempo y que es de esperarse que en poco tiempo también estas instituciones sean privatizadas. Bueno, pues esta información, como ustedes pueden ver, pues ya no pega porque la Comisión Federal de la Luz pues ya es privada, ¿no? ¿Qué pasa con esta parte del neoliberalismo? Dice que impulsa la economía de libre mercado. Esta parte, esta buena idea de, ay, bueno, yo no te cobro, tú no me cobras y todos somos felices. Pero gracias a esto permite que las empresas que eran de gobierno se hagan privadas, ¿sí? Digo, ya empezamos con la educación, que existe la educación pública y la educación privada, ¿no? Otra privatización últimamente pues fue la de la luz, ¿no? Ellos ponen sus tarifas, ellos dicen, pues ya soy privada, supuestamente nos venden la idea, fue en el sexenio pasado que se privatizó la luz, sí, ¿no? Porque no fue con Andrés Manuel, ajá. Con Cedillo. Perdón, con Peña Nieto. Peña Nieto, ajá, sí es cierto. El banco, ya ven que era Banca de México, se privatizó también. El Fobaproa, sí. Todo, o sea, empiezan grandes empresas de gobierno a privatizarse gracias a este neoliberalismo que parte de 1986, pues a la actualidad, ¿no? Supuestamente sí es beneficioso porque va a ser más barato que empresas externas pues dominen esto, pero pues todo empezó bonito y ahora no está tan bonito. Por ejemplo, ahorita con esta pandemia todos decíamos, bueno, pues que el gobierno nos apoye, ¿no? Que nos baje o nos congele los recibos de la luz. Y pues realmente esa no es una empresa de gobierno. El gobierno aporta un porcentaje a tu recibo de luz. Cuando privatizaron la luz, hubo ese acuerdo. ¿Sabes qué? Pues para que no se le eleve tanto a los mexicanos el recibo y lo que estén pagando porque ya se privatizó, nosotros vamos a aportar un porcentaje de tu cuota, ¿no? Y ahí en el recibo viene apoyo del gobierno,
supuestamente es la mitad de lo que sale de tu recibo o hasta un poco más. Pero pues la privatización de la luz dice, pues si antes se les cobraba $1 por cada X que se gastaba, pues ahora les voy a cobrar 10, ¿no? Entonces a nosotros los mexicanos nos viene afectando esta parte, con esta pandemia que todos utilizamos computadoras, que estamos más en casa, que viene el calorcito, bueno, vino el calorcito y ventiladores y todos en una sola casa. No sé a ustedes, pero a mí mi recibo se fue hasta el cielo. Y todos nos quejamos, ay, gobierno, ¿pero por qué? Pues el gobierno dice, eso no es mi problema, o sea, yo sigo aportando una porción a tu recibo, pero pues como ya es privada, ellos ponen sus costos, ¿no? Esto nos afecta obviamente a nosotros porque pues no podemos no tener luz, ¿no? ¿En qué momento se hacen las privatizaciones de empresas tan importantes? Pues en el momento en que todos estamos viendo una noticia y que le llaman una cortina de humo, ¿no? Que Niurka ya se peleó otra vez con Jennifer Chupacabras. López. ¿Con quién? El chupacabras, ¿verdad? De los El 90. chupacabras, ¿se acuerdan? Todos estamos asustados del chupacabras y no dudo ni tantito, en verdad, que ahorita con la pandemia se hayan aprobado un montón de leyes, ¿sí? Y nosotros pues estamos encerraditos en nuestra casa, ¿no? Sí, Entonces, así sí, lo hacen. cuando aprueban, se supone que cuando proponen para aprobar, proponen una ley o un compromiso, un convenio o un tratado, hay un tiempo para que si el pueblo no está de acuerdo, se manifieste el pueblo y se cancela. Son aproximadamente, yo no recuerdo bien si son 3 semanas, pero de que se hace la reunión para aprobarlo, el pueblo tiene ese como voto. Pero a nosotros nunca nos pasan en las noticias, oigan, la próxima semana se va a aprobar tal reforma, tal ley, nada. Nos enteramos ya que se cumplió el tiempo y que ya no se puede como cancelar este convenio, ¿no? Que va a venir el presidente y cierran toda la calle y demás, y decimos, ya va a pasar algo raro porque nada más se reúnen para hacer acuerdos que afectan a nosotros, ¿no? Entonces la banca privada, de hecho estaban en acuerdos de privatizar el agua, por la cuestión de que empresas externas invierten su dinero en nuestro estado, en nuestro país, y obviamente pues ellos como invierten para la producción, pues se les tiene que recuperar ese dinero. Entonces no van a ver, no nos va a faltar agua, vamos a estar muy bien y demás. Y pues cuál, ¿no? Al ratito hasta el aire lo van a privatizar, ¿no? Ya los veo. Enrique. Incluso yo escuché por ahí rumores que se iba a empezar a meter a lo que es la bolsa de valores el agua potable, no sé si sea verdad. Imagínate nada más. No, y así. Incluso ya está el petróleo, maestra, el petróleo de seguridad, ya se hubiera vuelto a morir Lázaro Cárdenas, porque también ya está privatizado. En el sexenio de Peña Nieto se privatizó lo que fueron los combustibles fósiles, como el petróleo, y ya también pasó lo que había ocurrido en tiempos atrás con las empresas inglesas y holandesas en tiempos de Lázaro Cárdenas. Pues ya también, por eso es que vemos ahora una mayoría de distintas gasolineras y distintas marcas sobre la ciudad, porque ya está privatizado también. Cierto, por eso antes nada más era Pemex y ahora ya está Oxogas y Ya hay un está... buffet. ¿Hay qué? Ya hay un buffet de gasolineras. Sí, lo malo, dicen, es que es el libre comercio. Sí, pero es que ellos ponen sus cuotas. Digo, recuerdo cuando se escaseó la gasolina, que yo hice filas a las 3, 4 de la mañana, formarme, pasarme toda la noche para poderle poner gasolina a mi carro. Fue en ese momento, sí recuerdo que fue cuando empezaron a salir ya muchas gasolineras, pues privadas. Se supone que iban como a haber competencia, iba a bajar los costos, ¿no? Entre mayor competencia, menor costo puede hacer. Pero yo ahorita recuerdo que hace como una semana estaba en 17 pesos y ahorita ya está 22, 23 pesos. Dije, ¿en qué momento? Con 20 la compré ayer. De todas Sí. formas, maestra, es lo mismo porque el petróleo, la gasolina se la siguen comprando a Pemex, o sea, aquí a México, no la exportan ni la traen de otro lado, entonces es lo mismo. Pero vamos a pensar. Lo mismo, si hay una comparación en precios, pero poquita.
¿Y quién se beneficia? Muy bien. Claro que México no, Estados Unidos, porque es el que tiene su maquinaria, pues es el que le vendemos el barril a centavos, por Dios, o sea, y ellos lo sacan y nos lo venden en Dólares. dólares, o sea, centavos Es una mexicanos, tontería, maestra, sí, que le vendamos crudo a Estados Unidos porque es como se vende el petróleo crudo, el barril, y ellos nos revendan ya convertido en combustible y México se los compre ya convertido en combustible, ¿verdad? Al pero es doble de de precio. Entonces, nosotros, por eso Lázaro Cárdenas se vuelve a morir si a mí, revive. a mí nunca me han dado un botecito. O sea, bueno, no es por nada, pero entre partidos, el partido que está ahorita quiere hacer esa parte de recuperar, ¿no? La parte del petróleo. Pero imagínense en qué bronca se metería México. Una guerra, o sea, Ya no se puede. a esas alturas ya sería una guerra. Pelear territorio, pelear el petróleo, pelear el agua, pelear cualquier cosa, ya sería cuestión de una guerra, ¿no? Entonces, porque se van a ver afectados los ingresos económicos de los países que están aprovechándose de México para hacerse ricos. O sea, imagínate que yo te digo, ay, te voy a vender una hoja, ¿sí? Es tu hoja y tú me la vendes a mí en un centavo, yo te la vendo en muchos dólares y es la misma hoja. O sea, ¿por qué no nosotros mejor invertir en maquinaria para hacer esta parte de que necesita el petróleo? Imagínense, seríamos riquísimos, ¿no? Pero también entiendo la parte que estaríamos en guerra, porque Estados Unidos nada más quiere ver a qué país le quita su petróleo y se apropia de ello, ¿no? Entonces, ay, sabe qué va a pasar con nosotros. Ya que vengan los extraterrestres y nos lleven, por favor. Bueno, esto es lo que pasa con el neoliberalismo. Surge en 1986 en este periodo de cambio de gobierno de política económica llamados neoliberales o tecnócratas, teniendo como primordial característica el impulso de la economía libre mercado. Siempre nos van a vender las cosas como, no, ya vas a tener libertad, ¿no? De vender. La teoría económica busca la ruptura esta de aduanas y la privatización de recursos del Estado, además de poner en lugar menos participativo al gobierno. Sí, pues están vendiendo todo. Ellos ya, o sea, ya no se hacen responsables. No, pues es que ya no le pertenece al gobierno, ya ellos ponen sus tarifas. ¿Cómo yo voy a venir a decirte cuánto vas a cobrar por un servicio, no? Imagínense que se eliminaran los impuestos, ese sí sería un libre comercio, ¿no? Te vendo, me vendes, adquiero y sin estar pagando impuestos. Ahora resulta que si vendo mi casa, la nueva ley, esa ley que me cayó gorda, yo tengo una casa y esa casa dice que vale 1 millón de pesos, ¿sí? En ese está valuada, perdón. Si yo la vendo a 2 millones de pesos, ¿sí? Ese aumento de la plusvalía, adivinen quién se lo va a ganar. El Estado. El Estado, el gobierno. ¿Qué quiere decir? Que si evalúan mi casa en 1 millón, yo la tengo que vender en 1 millón para no darle dinero al Estado. Exactamente. O hacer transita acá por debajo de la mesa y decirle a la persona que la va a comprar, ¿sabes qué? Vamos a decir que me pagaste 1 millón de pesos, pero no inventes, o sea, mi casa vale más, ¿no? Para que no sea movida del gobierno y ganancia para el gobierno, pues me vas a dar 1,5 millones, el medio millón no lo vamos a reportar y yo me lo voy a quedar. Pero yo, compradora, ¿cómo voy a pagar por una casa 1,5 millones cuando yo estoy declarando que me costó 1 millón, ¿no? Entonces, pues ya las bienes raíces se vienen para abajo. ¿Por qué? Porque o vendes al costo, ¿sí? Ya no hay como esa ganancia por esta nueva ley que acaba de entrar de que el gobierno recibe el porcentaje de la evaluación de la que tú lo quieras vender. Entonces las casas se venden más baratas, y la persona ya no le está ganando como ese costo, la plusvalía se pierde y ya nada más se paga pues el terreno y la construcción, ¿no? Se acaban muchos negocios, pero si quieres venderlo alto, pues el gobierno es el que se queda con ese porcentaje. Y no contento, aunque tú lo vendas a 1 millón de pesos, le tienes que pagar un porcentaje al gobierno por esa venta. Entonces siempre va a ser la parte de que el gobierno está ganando
pues Por todos lados. Imagínense, nosotros trabajamos y le pagamos al gobierno por dejarnos trabajar. Qué bonito, ¿no? O sea, Pues, Sí, nuestros impuestos y todo eso. Y luego dices, ¿dónde están mis impuestos cuando caes a baches y demás, ¿no? están Pero trabajando, dicen. sí, están trabajando. Los impuestos están trabajando. Bueno, pues eso pasó en 1986 cuando llega este neoliberalismo de libre economía. Obviamente, pues como ya lo habíamos comentado, ¿no? Todo se puede hacer particular. Se da la desregularización de precios. ¿Por qué? Porque se hace privado, entonces yo pongo mis propias tarifas. Si antes me costaba, como el gas, el mes pasado me costó 600 pesos, ahorita ya está en 750, 80, lo mismo, ¿no? O sea, se elevó demasiado porcentaje, se supone que esto debería estar controlado, pero pues la realidad es que no está. ¿Por qué? Porque es libre comercio, yo pongo mis costos, si no te interesa no me compres, ¿verdad? Justamente por la privatización, maestra. Exactamente. Yo no veo por qué, o sea, en qué momento me preguntaron, ¿no? No me llegó el oficio. Pero bueno, esta privatización le da beneficios económicos pues a empresas extranjeras que son los que invierten. ¿Por qué? Porque la mano del mexicano es mal pagada, es muy baja, ¿no? Nosotros hacemos el trabajo duro y pues nos pagan poquito y nosotros estamos felices. Lo que les comentaba que vienen los salvadoreños y vienen todos a, a, a vender su mano de obra más barata. Y aquí en México pues ya, si yo te cobraba 100 pesos por pintarte una pared, llegan los salvadoreños y te cobran, no sé, 20 pesos y pues uno dice, ay, pues déjame lo más barato que me pueda salir, ¿no? Entonces, gracias a esta parte, pues ya estamos perdiendo nosotros, nos estamos quedando con mercancía y no estamos exportando ni nuestro trabajo ni nuestra mercancía. ¿Cuáles son las contras del neoliberalismo? Pues sí, que había como muchas cuotas, gastos de impuestos, sueldos más bajos. ¿Por qué? Porque cada que yo pasaba por un país, pues me cobraban un impuesto, ¿no? Pero había un control. O sea, si yo le pagaba, si iba a llegar a Canadá, yo le pagaba a Estados Unidos su parte y llegaba a Canadá y yo lo vendía. Ahora con este neoliberalismo ya no me va a cobrar Estados Unidos por dejarme pasar para llegar a Canadá, pero pues se está perdiendo mucho dinero, ¿no? Es como unas por otras, pero ¿quiénes somos los que vamos perjudicados? Pues nosotros. Ya hablando un poquito, pues ya hablamos lo que es la globalización, hablamos lo que es el neoliberalismo, bueno, el liberalismo y el neoliberalismo, pero también algo que se ve afectado son la parte educativa, ¿no? Tanto cambio, tantas culturas que se involucran en nuestro nivel académico que ya no sabemos a dónde irnos. Tenemos la escuela tradicional, donde el maestro es el que está frente a grupo, es el que lleva la batuta del grupo y nos dejamos influenciar un poco gracias a estos tratados y estos convenios educativos y tanta reforma educativa. Nos dejamos influenciar por modelos, nuevos modelos educativos, donde supuestamente el alumno es el centro de atención y lo más importante. El modelo educativo hace un cambio en el siglo XXI y nace el currículum basado en competencias, creado por aprendizajes significativos. Esta parte rompe con la memorización que los niños tenían que hacer. Por ejemplo, los niños se sabían fechas, se sabían las efemérides, se sabían todas las capitales y estados de la República, todo era memorizado, todo era memorizado. Se rompe este nuevo modelo por competencias y se enfoca la atención en los niños. No es una memorización, ¿sí? No es adquisición como de habilidades mecánicas, sino son saberes transversales, saberes que le van a ayudar al niño a llevarlos a la práctica al día a día. Eso significa aprendizaje significativo, válgase la redundancia. Cuando tú tienes un conocimiento y lo puedes poner a la práctica y tomas conciencia que eso te sirve, se convierte en un aprendizaje significativo. Por ejemplo,
yo en la actualidad no me acuerdo cómo despejar la hipotenusa, ni sacar un ángulo perfecto. Sé que lo tuve que memorizar en algún momento de mi vida, pero también sé que también ya lo deseché, ¿no? ¿Por qué? Porque no es algo con lo que yo viva día a día. Ay, hoy ya sé, le voy a decir al carnicero que desarrolle esta ecuación y el resultado me lo dé de carne molida, ¿no? Pues no, o sea, realmente que el coseno y el seno y la tangente se quedaron en algún lugar de mi cerebro que a lo mejor con la práctica vuelven a resurgir, pero no son aprendizajes significativos porque no son aprendizajes que yo los llevo día a día. Entonces, el modelo tradicional rompe y dice, necesitamos aprendizajes que el alumno los lleve a hacer, que los lleve a hacer con H, a hacer con S, ¿sí? Y que él vaya construyendo su propio aprendizaje, que sea importante para él y él decida si le sirve o no le sirve, ¿no? Esta parte entonces se acaba lo que es la escuela tradicional y nace la parte de competencias, ¿sí? Y no manejado el modelo por competencias de que ponemos a competir a los niños y el más listo gana, sino son competencias para la vida, competencias tuyas. El principio básico de este modelo pone al centro las preocupaciones de las intenciones, estrategias, las acciones de la escuela, el aprendizaje del alumno. Esto es que el alumno es el actor principal de este modelo, no es el maestro. Antes, si el alumno tenía una duda, el maestro ni siquiera le daba la palabra. Ahora es el alumno el que, de acuerdo a qué tanto sabe sobre un tema, de ahí partimos para dar la explicación, ¿sí? Este modelo basado en competencias elimina totalmente la tacha de los exámenes. ¿Por qué? Porque dice, cuando a un alumno le entregas un examen, lo primero que visualiza son las X, ¿sí? Para ver qué tal le fue. El modelo por competencias deja esa pregunta en blanco, no calificada, solamente califica lo positivo. ¿Para qué? Para que el alumno tenga como la idea de que, mira, este es tu examen, 4 palomitas, ¿no? El alumno dice, 4 palomitas. Y cuando tú tienes la entrevista con él, le preguntas, a ver, en esta contestaste tal cosa, ¿consideras que esa es la correcta? Y ya el alumno te da una retroalimentación y tú lo retroalimentas y ya, si en ese momento el alumno te contesta correcto, pues se la palomeas y en caso de que no, la dejas en blanco. ¿Sí me voy a entender? O sea, este modelo por competencias está centrado totalmente en el alumno, en darle aprendizajes en y para la vida, ¿sí? Por eso se justifica que la escuela busque cambiar para elevar la calidad de la docencia, del aprendizaje y, a fin de cuentas, la formación profesional y personal de los alumnos. Se requiere que este aprendizaje sea reflexivo, significativo y transversable. Para ello se está haciendo una revisión en el diseño curricular y los programas de estudio bajo el modelo de competencias centrado en el aprendizaje que propicie aprendizaje significativo. Sí se oye muy bonito y sí es muy bonito esta parte, ¿no? Por ejemplo, ya no puedes calificar a un alumno si lo sabe o no lo sabe. Se califica, se hace una prueba inicial para saber si el alumno lo conocía. Y luego a medio ciclo se hace una prueba para saber si el alumno va adquiriendo conocimiento. Y al final se hace una evaluación para saber si el alumno logró esa competencia. En caso de que no la logró, se hace una evaluación para determinar en qué proceso se encuentra el alumno para lograr la competencia y se califica no si logró o no logró la competencia, sino en qué proceso se encuentra y tú como docente, cómo lo vas a ayudar para lograr la competencia. Cambia todo el nivel educativo. Hay muchísimas reformas